¿Alguna vez has imaginado que el día de tu mayor logro podría convertirse en el momento más doloroso de tu vida? Yo tampoco. Hasta que en plena fiesta de graduación, mi sobrino tiró mi tarta al suelo y gritó, con una crueldad que solo un niño repitiendo palabras de adulto podría tener: come del suelo, tía. Eso es lo que te mereces. Mi madre se rió. Mi hermana se rió. Nadie movió un dedo para defenderme. Simplemente me fui en silencio, mientras el eco de sus risas me seguía como una sombra, manchando para siempre lo que debería haber sido mi día. Esa noche recibí un mensaje de texto de mi madre: se acabó. No vuelvas. Mi hermana respondió con un emoji de corazón. Acabo de escribir: mañana quitaré mi nombre de todos los financiamientos que están a mi nombre. Antes de la medianoche el grupo familiar explotó con cientos de llamadas perdidas. ¿Has pasado por esto? ¿Alguna vez has sentido que, incluso entre los tuyos, eres un extraño? Dime de dónde escuchas esta historia, porque necesito saber si este dolor ya ha tocado el corazón de alguien más. Mi nombre es Amelia Wilson. Acabo de obtener mi maestría en Tecnología Sostenible de la Universidad de Washington. 6 años de noches sin dormir, 2 trabajos secundarios, noches en el laboratorio, todo por ese momento. Regresé a Boise, Idaho para la fiesta que mi mamá dijo que había estado planeando durante un mes. El patio brillaba con luces navideñas, el olor a barbacoa en el aire, música country sonando de fondo y niños corriendo. Todo parecía perfecto, hasta que prestabas atención a los detalles que solo notan aquellos que están acostumbrados a ser ignorados. La tarta con mi nombre no estaba en el centro de la mesa. Lo habían arrinconado, junto a platos de papel y latas de refresco sudorosas. Mi hermana Amanda dominaba la atención de todos, contándome sobre sus vacaciones familiares en Florida, mientras yo estaba allí, sosteniendo mi bolso, sonriendo torpemente, tratando de ocultar el sentimiento de no pertenecer. Cuando me acerqué a cortar un trozo del pastel, fue entonces que Liam, el hijo de Amanda, con esa misma sonrisa aguda de su madre, corrió hacia mí. Pensé que era una broma. Hasta que en un movimiento rápido, empujó la plancha con todas sus fuerzas. La porcelana se hizo añicos, el glaseado se esparció por todo el suelo y las letras «Feliz cumpleaños, Amelia» fueron pisoteadas sin piedad. Me quedé paralizado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé una disculpa, una mirada sucia, cualquier cosa. Pero lo único que escuché fue la risa ahogada de Amanda, la voz suave de mi madre diciendo: «Oh, basta, es solo una broma». No seas tan sensible, Amelia, y mi padre, inmóvil en su silla, con los ojos pegados a la pantalla de su celular, como si nada de eso mereciera su atención. En ese momento entendí, no era una fiesta para celebrarme. Fue un cruel recordatorio del lugar que siempre pensaron que debía ocupar. Miré el pastel destruido, las letras de mi nombre aplastadas bajo un pie descuidado, y una avalancha de recuerdos se apoderó de mí: las noches en el café donde trabajaba para pagar su educación universitaria, el auto que vendí para arreglar el techo de la casa de mi familia, cada sacrificio que hice con la esperanza de algún día ser digno de su amor. Y ahí estaba yo, humillada por un niño, mientras los mayores se reían. Hay ciertos tipos de humillación que no requieren gritos. A veces, todo lo que se necesita es una mirada, una risa, un silencio y tu corazón se rompe en pedazos. No dije nada. No me quejé. No me defendí. Simplemente respiré hondo, sintiendo el dulce sabor del glaseado mezclado con el aire pesado, me quité el delantal, lo doblé con cuidado y lo dejé sobre la mesa. Nadie se dio cuenta de que me iba. Agarré mi chaqueta y crucé la cubierta, cada paso resonaba como un disparo en la madera. Cuando mi mano tocó el pomo de la puerta, escuché la voz de mi madre: «Amelia, no seas dramática. Es solo una niña». No miré atrás. La puerta se abrió, el viento frío de Idaho me golpeó la cara y por primera vez en años, sentí algo parecido a la libertad. Detrás de mí la risa continuaba, mezclada con los últimos acordes de una canción country. Conduje por las estrechas calles del barrio con la mente vacía, como si alguien hubiera borrado todos los buenos recuerdos que había intentado conservar. A veces el dolor más profundo no está en el acto en sí, sino en la certeza de que nadie en tu familia piensa que tiene algo de malo. No lloré. Simplemente agarré el volante con más fuerza, observando cómo el cielo pasaba del dorado al morado. Y en ese silencio, supe que era hora de irme. No solo físicamente, sino para siempre.
Mientras me dirigía hacia Seattle, las farolas se extendían delante como un camino de estrellas frágiles a lo largo de la Interestatal 84. El viento azotaba las ventanas, la radio sonaba jazz en voz baja, pero apenas lo oí. Lo único que vi fue ese pastel cayendo al suelo, en cámara lenta, repitiéndose una y otra vez en mi mente. Me pregunté dónde me había equivocado. Llegué a esa fiesta lleno de gratitud, con la frágil esperanza de que, después de tantos años, por fin estuvieran orgullosos de mí. Pero bastaba una frase de un niño, una risa de un adulto, para demostrarme que todo mi esfuerzo no había valido la pena. Por la ventana el paisaje de Idaho se desvaneció detrás de mí, y me di cuenta de que este camino no solo me estaba alejando de su casa, sino que me estaba alejando de toda una vida de la que había intentado, en vano, ser parte. Creo que tenía 8 o 9 años cuando comencé a comprender que en mi familia, algunas personas eran amadas por lo que eran y otras simplemente por lo que hacían. Yo pertenecía al segundo grupo. Mi madre siempre decía, Amelia, tú eres la hermana mayor. Tienes que ser fuerte. Tienes que compartir. Al principio pensé que era un cumplido. Pensé que ser fuerte significaba ser alguien de quien estar orgulloso. Pero con el tiempo me di cuenta de que en nuestra casa fuerte era solo otra palabra para decir, no tienes derecho a sentir. Cada vez que estaba cansada, triste o necesitaba un abrazo, escuchaba, no necesitas eso. Amanda es la sensible. Y así aprendí que, para ellos, yo no era más que una pieza útil, hasta el día en que dejé de servir. Recuerdo mi cumpleaños número 13 como si fuera ayer. Mi mamá dijo que haríamos algo sencillo porque estábamos ahorrando para las clases de baile de Amanda. Ah, por supuesto. Ese día me regalaron exactamente un cupcake, solo uno con una vela torcida clavada en el medio y la inscripción, Feliz cumpleaños garabateada en el glaseado blanco, como si lo hubieran escrito a toda prisa, entre un suspiro y otro. Apagué la vela, sonreí y escuché a mi madre decir, mientras me miraba con esa mirada que ya conocía bien, no te importa, ¿verdad? No eres de las que necesitan fiestas. Sacudí la cabeza porque sabía que si no estaba de acuerdo me llamarían desagradecido. 3 meses después, cuando Amanda cumplió 10 años, el mundo se detuvo para ella. Un pastel de 3 niveles, globos en forma de corazón y regalos apilados en lo alto de la habitación. Pasé ese día lavando platos mientras mi hermana abría paquetes de colores, y fue entonces cuando entendí, mi lugar en esa familia nunca estuvo en el centro de atención. Yo era la sombra que preparaba el escenario para que otros brillaran. Mi padre no era de los que gritaban, pero cuando hablaba, sus palabras pesaban como piedras. Amanda tiene talento artístico. Eres buena en las cosas prácticas. Eso es lo que dijo cuando gané el primer lugar en la Feria Estatal de Ciencias, como si mi trofeo, por el que me había quitado el sueño durante noches, fuera solo un objeto sin vida, mientras que el garabato de tinta de mi hermana en el papel tapiz fuera algo de lo que estar orgulloso. Me tragué la frustración. Me dije una y otra vez que algún día verían mi valor, el valor de alguien que no necesitaba que lo llevaran en brazos para mantenerse. En la secundaria, cuando Amanda empezó a salir con amigos, yo me convertí en la solución a todo. Amelia, lleva a tu hermana a la escuela, se olvidó su trabajo otra vez. Amelia, limpia el desorden de la fiesta, tu hermana está cansada. Una noche, mientras estudiaba para el SAT, mi única oportunidad de obtener una beca completa, escuché un golpe en la puerta. Oye, derramé pintura sobre el vestido. ¿Puedes lavarlo antes de que mamá lo vea? Se enojará. Dejé mis notas, mi concentración, mi oportunidad y pasé horas fregando esa estúpida tela. Cuando llegaron los resultados, 20 puntos por debajo de lo necesario para una beca completa, mi madre solo suspiró, si te hubieras dedicado más. No le dije que había dejado de estudiar para salvar el pellejo de mi querida hermana. En esa casa mis explicaciones siempre sonaron a excusas. Tenía 16 años cuando accidentalmente escuché a mi madre hablando con una vecina. Amanda es la niña con corazón y Amelia es la niña con razón. Se equilibran. Gracias a Dios la mayor no nos da problemas. Me paré en las escaleras, escuchando cada palabra. No lloré. Me sentí vacío. Fue la primera vez que realmente entendí lo que significaba ser amado en determinadas condiciones. Cuando obtuve una beca completa para la universidad en Seattle, me fui una fría mañana de otoño. Mi madre me abrazó, pero fue un gesto rápido, casi mecánico, más obligación que afecto.
Mi padre se limitó a «no te molestes». Amanda saludó desde la puerta con una sonrisa plástica, como si se estuviera despidiendo de un extraño. Ese día me hice una promesa silenciosa: si quería que me vieran, tendría que volverme tan excepcional que no pudieran hacerme la vista gorda. Trabajé sin parar. Turnos extra en el laboratorio, fideos instantáneos 3 veces al día, cada centavo ahorrado. Y aún así envió dinero a casa, no porque se lo pidieran, sino porque pensó que así era como demostraba ser una buena hija. Sin embargo, no importaba cuánto enviara, los mensajes siempre llegaban igual. Amanda está teniendo problemas, ¿puedes ayudarme? Tu sobrina necesita lecciones privadas, ¿puedes contribuir? Y siempre dije que sí. Porque en el fondo todavía resonaban las palabras de mi madre: tú eres la fuerte. Pensé que si daba lo suficiente, finalmente dejarían de pedirme. Que tal vez estarían orgullosos de mí. Pero en mi familia el sacrificio nunca fue amor, era simplemente otra deuda más. El bocinazo de un coche detrás de mí me devolvió al presente. Ya había dejado atrás a Idaho. Había caído la noche y un cartel anunciaba: Seattle, 120 millas. Por primera vez me invadió una extraña calma. 27 años. Ese fue el momento en que corría detrás de un tren que nunca se detenía. Cada vez que pensaban que estaba cerca alejaban más la estación. Dejé escapar una risa seca. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, finalmente me verían. Pero en mi familia, la justicia era un regalo que nunca se molestaron en envolverme. El auto pasó por interminables hileras de pinos oscuros y vi mi infancia desaparecer en el espejo retrovisor, esa cocina estrecha, la suave voz de mi madre llamando a Amanda y yo, de pie en un rincón, lavando platos en silencio. Quizás había aprendido a guardar silencio para sobrevivir. Pero esa noche, cuando me miré al espejo, me di cuenta: ya no era momento de silenciarme para afrontar la situación. Era hora de callarse y dejarse ir. No quería que me vieran más. Quería verme finalmente a mí mismo. Cuando llegué a Seattle ya era tarde. La lluvia caía suavemente sobre las calles vacías y las farolas se extendían formando largos reflejos sobre el asfalto mojado. Abrí la puerta de mi pequeño apartamento en Capitol Hill, habitación para una sola persona, con un escritorio junto a la ventana y algunas plantas que había cultivado desde la primavera. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mis propios pasos sobre el suelo de madera. Dejé caer la bolsa y encendí la lámpara. Su cálida luz amarilla pintó la pared, pero por primera vez, esa comodidad dolió. Estaba a punto de preparar un té cuando mi celular vibró. Un mensaje de mi madre iluminó la pantalla: hemos decidido cortar todo contacto. Ya habéis causado suficiente tensión. Mantente alejado para siempre. Abajo un corazón rojo, la reacción de Amanda, como si aprobara mi exilio. Me quedé congelada, sin saber si reír o llorar. Podía imaginarlos sentados en la sala, escribiendo ese mensaje, convencidos de su justicia. Manténgase alejado para siempre. Esas palabras me miraron fijamente, frías y definitivas, como una espada presionada contra la piel. Dejé el celular sobre la mesa y me recosté en la silla. En el pequeño apartamento el único sonido era el débil tic-tac del reloj. Por primera vez en sus vidas habían dicho claramente: ya no me necesitaban. Y extrañamente bajo el shock me sentí ligero. Luz aterradora. Como si, después de años de llevar una maleta que me decían que era mi obligación, alguien por fin me la hubiera quitado de las manos. Miré a mi alrededor. Los libros apilados, la computadora portátil, los post-its que cubrían la pared, todo lo había construido yo, pieza por pieza, sin la ayuda de nadie. Y me encontré preguntándome por qué, después de todo, había creído que necesitaba su aprobación. Abrir la computadora fue un acto automático. La pantalla se iluminó reflejando el cansancio en mi rostro. No hubo más lágrimas. Hice clic en mi cuenta bancaria y luego en préstamos. Aparecieron 2 líneas, una para la casa de mis padres en Boise, otra para el nuevo SV de Amanda, ambas con mi firma como garante. Tienes mejor crédito, cariño, solo firma. Nosotros pagaremos. Recordé el día que garabateé mi nombre en aquellos papeles, mientras mi madre me tranquilizaba con su dulce voz: es solo una formalidad. El tenedor se detuvo en el plato cuando el teléfono volvió a vibrar en el mostrador. Esta vez no era un número conocido, era el banco.
Respondí con voz firme sin ningún rastro de vacilación. Señora Wilson, soy Laura del equipo de gestión de cuentas. Solo me gustaría confirmar que autoriza el bloqueo total de cualquier nueva transacción o préstamo vinculado a su CPF a partir de hoy. Sí. Bloquea todo. Un clic en el teclado, un suspiro casi imperceptible al otro lado de la línea. Listo. Está hecho. ¿Algo más en lo que podamos ayudar? No. Eso es todo. Colgué antes de que ella pudiera decir algo más. El vapor de la sartén ascendía en espirales, como si el mismo aire estuviera siendo liberado. Puse el teléfono en modo avión y lo dejé sobre la mesa, boca abajo, como un peso que finalmente se hubiera depositado en su lugar correcto. Mientras el agua hervía, mi mente volvió a esa foto volcada sobre el escritorio. La niña de 8 años, sonriendo con el perro sucio en brazos, antes de descubrir que el amor puede ser condicional. Antes de entender que familia a veces era solo otra palabra para referirse a deuda. Pero en esa cocina iluminada por el crepúsculo de Seattle, con olor a ajo asándose en aceite de oliva, ya no era ese niño. Ya no era la hija que firmaba papeles sin leer, la hermana que se tragaba las lágrimas para no causar problemas, la mujer que confundía sacrificio con cariño. Serví el plato con cuidado como si cada movimiento fuera un ritual. El primer bocado fue lento, intencionado. No hubo prisa. No hubo culpa. Solo el simple sabor de la comida, el sonido de la lluvia golpeando ligeramente la ventana y la certeza de que por primera vez en años, estaba comiendo una comida que no sabía a obligación. El teléfono volvió a vibrar, una avalancha de mensajes, ahora con tonos de desesperación. Amelia, por favor, llámanos. No entiendo lo que está pasando. Tu madre está llorando. No puedes hacernos esto. Piensa en tus sobrinos. Ellos no tienen la culpa. Leo cada uno de ellos no con ira, sino con una curiosidad casi clínica. Era fascinante cómo, incluso ahora, intentaban atraparme con los mismos ganchos, la culpa, el miedo, la ilusión de que les debía algo. Como si el simple hecho de existir fuera un contrato perpetuo de sumisión. Eliminé las notificaciones sin responder. No había nada que decir. Las explicaciones solo alimentarían el ciclo, las justificaciones se convertirían en negociaciones, y las negociaciones en nuevas trampas. No querían entender. Querían que volviera a mi lugar en el tablero. Terminé de cenar, lavé los platos con agua caliente y, mientras me secaba las manos, miré por la ventana empañada. Seattle de noche era un cuadro de luces difusas y largas sombras, una ciudad que no pedía permiso para ser lo que era. Respiré profundamente. El aire olía a lluvia y libertad. Al día siguiente me desperté con el sol filtrándose a través de las cortinas. No había soñado con Boise, ni con las miradas sucias, ni con la voz de mi madre susurrando ingrata entre dientes. Saqué el cuaderno de gastos en el que había escrito empezar de nuevo, y lo abrí en una página en blanco. Con un bolígrafo negro dibujé 3 columnas, deudas saldadas, límites establecidos, y cosas que ya no son de mi incumbencia. En el primero anoté los 2 préstamos tachándolos con una línea gruesa. En el segundo escribí, el silencio no es crueldad. Es autoconservación. Y en el tercero, en letra pequeña pero firme, su felicidad. Sus elecciones. La vida que construyeron sobre mis espaldas. Cerré el cuaderno. No fue un adiós, fue cerrar el ciclo. No necesitaba quemar puentes para seguir adelante. Simplemente deja de reconstruirlos cada vez que los quemen. Me puse el abrigo, cogí las llaves y me fui. La calle estaba húmeda y el asfalto brillaba bajo la tenue luz del sol invernal. Caminé hasta el parque cercano, donde los altos pinos se mecían con el viento. Me senté en un banco sacando mi teléfono del bolsillo para una sola cosa, abrir mi foto de perfil. Fue un selfie tomado el verano pasado, sonriendo sin esfuerzo con el pelo suelto y los ojos claros. Ni la mujer que lloró en el baño de la oficina, ni la hija que tembló al marcar el número del banco. Esas versiones de mí habían hecho su trabajo. Ahora era el momento de ver qué quedaba. Cuando regresé al apartamento, había una carta en el suelo debajo de la puerta. Reconocí la letra de mi madre incluso antes de cogerla. No lo abrí. En lugar de eso, lo coloqué en la mesa de entrada, junto a un sobre vacío y un sello.
Más tarde, cuando la lámpara de la sala estaba encendida y el té de la tarde se enfriaba en la taza, lo leía o no. Pero no hoy. Hoy tenía un compromiso conmigo misma, mirar el atardecer desde el balcón, sin prisas, sin excusas, sin la sombra de nadie entre el horizonte y yo. El celular volvió a vibrar sobre la mesa. No fue una llamada, fue el grupo familiar, iluminando la pantalla con un nombre que ya no me pertenecía, la familia Wilson. El primer mensaje era de mi madre, seco como un cuchillo expuesto al sol: ¿cómo te atreves a arruinar nuestro crédito? ¿Sabes lo que has hecho? Amanda respondió en cuestión de segundos, como siempre, rápida para atacar: eso es mezquino, Amy. Siempre has estado celosa de todo. Luego mi padre, con la economía cruel de quien sabe que una frase basta para cortarle el paso: fuiste demasiado lejos. Me quedé quieto, el brillo azul de mi teléfono celular reflejándose en la encimera de la cocina. Por un momento dudé, mis dedos se movían sobre la pantalla y el corazón latía al viejo ritmo de la culpa. Entonces escribí una línea. Solo uno. Adrede. Irreversible. Dejé de pagar por la gente que se reía cuando mi pastel se caía al suelo. Presioné enviar. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. La palabra Visa apareció debajo de mi mensaje. Y nada más. Sin réplicas, sin excusas poco convincentes, sin risas forzadas. Solo vacío, un hermoso y pesado vacío, como el primer aliento después de soltar una carga que ni siquiera sabías que llevabas. Dejé el teléfono sobre la mesa y volví a cenar. El olor a salsa de tomate llenó el apartamento, cálido y terroso, mezclado con el aroma de albahaca fresca que había picado minutos antes. Afuera, el cielo ya estaba violeta y los últimos destellos del sol danzaban sobre el lago como brasas agonizantes. Comí despacio, cada bocado una puntuación final. El fin de los deberes ejercidos por la fuerza. El fin del miedo disfrazado de lealtad. El fin de ese amor torcido, deformado por años de transacciones emocionales, donde el cariño era moneda de cambio y el cariño, deuda. Ella ya no era su cuidadora. Ella ya no era la red de seguridad, el pilar silencioso, la hija invisible. Era simplemente Amelia, una mujer de 27 años que pagaba su propio alquiler, elegía sus propias comidas y por primera vez, decidía qué parte de su vida quería reservarse. Esa noche anoté en mi cuaderno. No necesito que me amen. No necesito que me deban nada. Y dormí. No hay sueños de Boise, ni voces que susurren sé fuerte, solo el ritmo constante de la lluvia en el techo, una canción de cuna para la libertad recién nacida. 3 días después de ese mensaje, el aire en mi apartamento estaba extrañamente sereno. Trabajé desde casa, preparé café, dejé una relajante lista de reproducción sonando de fondo y por un momento, olvidé que, hace apenas unos días, había cortado un vínculo que me había estado estrangulando durante 27 años. Todo parecía tranquilo, hasta ese miércoles por la mañana, cuando unos golpes violentos resonaron en la puerta. No fueron golpes. Fueron puñetazos. Enojado. Insistente. Me quedé helado. Miré el intercomunicador. El corazón se hundió. Afuera, en el pasillo poco iluminado, estaban mi madre y Amanda, 2 rostros que conocía de memoria, ahora distorsionados por la fría lente de la cámara, como si fueran extraños. Mi madre al frente con los brazos cruzados y la mandíbula tan tensa que se podían ver sus músculos palpitar. Amanda se había bajado la máscara, tenía la cara roja y los ojos hinchados de tanto llorar o gritar. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de mi madre cortó el aire, fuerte, furiosa, temblando con una furia que intentó disfrazar de control. Amelia. Abre esa puerta ahora. Necesitamos hablar. ¿Qué hiciste con el banco? Me quedé inmóvil. Porque lo sabía, si esa puerta se abría, volvería a ser tragado por el mismo huracán que me había arrastrado toda mi vida. Donde cada explicación mía se convirtió en culpa, cada lágrima suya se convirtió en un arma. Cada lo siento era en realidad un debes. Respiré profundamente. No respondí. Los golpes se hicieron más fuertes. La voz de Amanda rompió el silencio, aguda, quebrada. Lo arruinaste todo. ¿Sabías eso? El banco amenaza con cerrar la cuenta. El crédito de mamá está destruido. Todo por tu culpa. Abre esa puerta. Miré la pantalla.
El cabello de Amanda estaba despeinado. Los ojos de mi madre salvajes, una mezcla de furia y algo nuevo. No fue poder. No fue la perfección. Fue pánico. El pánico de quien se da cuenta por primera vez de que ya no controla lo que siempre pensó que le pertenecía. Aún así, no dije nada. Encendí la grabadora del celular y la coloqué sobre la mesa, cerca de la puerta. La voz de mi madre volvió a sonar, estridente y temblorosa. Somos familia, Amelia. Así no se trata a la familia. No le haces eso a alguien que te ama. Vi sus rostros en la pantalla, ambos ardiendo de indignación, y me acerqué al intercomunicador. Hablé en voz baja, lo suficiente para que el micrófono captara. Si actúan como invasores, entonces la línea entre familia y límite deja de existir. Abra la aplicación 911. Toqué llamar. Una voz tranquila respondió desde el otro lado. Departamento de Policía de Seattle. ¿Cómo puedo ayudar? Mantengo mi voz firme. Hay 2 personas afuera de mi apartamento, gritando y negándose a salir. Quiero presentar una denuncia por allanamiento de morada. ¿Los conoces? Preguntó el operador. Sí, respondí sin quitar la vista de la pantalla, donde Amanda pisoteaba el suelo y mi madre gesticulaba, sus manos cortaban el aire como si pudiera destrozar mi decisión. Ellos son mi familia. Pero hoy, solo son personas que violan mi espacio. Menos de 10 minutos después, 2 coches de policía se detuvieron frente al edificio. Observé por el intercomunicador mientras los oficiales se acercaban. En el instante en que aparecieron, mi madre y Amanda se abalanzaron hacia ellos, hablando al mismo tiempo, moviendo las manos en gestos desesperados. «Es mi hija», gritó mi madre, su voz rompiéndose en sollozos teatrales. «Ella destruyó nuestras finanzas. Solo queremos hablar con ella». Amanda se atragantó y las lágrimas brotaron. «Casi me hace perder el coche. Mi prometido me deja debido a mi puntaje crediticio. Ella no tiene corazón». Uno de los agentes, un hombre de mediana edad con una tranquilidad que parecía inquebrantable, levantó la mano en un suave gesto de silencio. «Señora», dijo con calma, «esto es propiedad privada. Si ella te pidió que te fueras, debes irte». Los ojos de mi madre brillaron. «Pero yo soy su madre. Tengo derechos». El policía sacudió la cabeza con firmeza. «Tienes derechos como madre, sí. Pero no tienes derecho a invadir la casa de un adulto». No abrí la puerta. Solo miré. Mi madre empezó a gritar más fuerte con palabras agudas, desesperadas. Amanda se cubrió la cara con las manos, llorando. Una pequeña parte de mí quería salir corriendo, abrazarlos, decirles que nunca quise llegar a este punto. Pero la parte más grande, la que había sido lastimada demasiadas veces, la que había aprendido que algunas cicatrices no sanan, mantuvo mis pies en el suelo. Porque lo sabía, si esa puerta se abría, el ciclo comenzaría de nuevo. Y esta vez, no sobreviviría otra ronda. La policía reiteró la petición para que se marcharan. Mi madre insistió, argumentando que solo quería una charla. Uno de los agentes señaló las escaleras. «Esta conversación se acabó», dijo sin lugar a discusión. «Vamos». Mi madre se volvió hacia la cámara por última vez, con los ojos ardiendo. «Amelia, te arrepentirás. La sangre no se niega». No respondí. La puerta permaneció cerrada. A través de la pantalla los vi bajar las escaleras con pasos pesados, llenos de ira e impotencia. Cuando el coche de policía finalmente se alejó, me senté en el suelo, apoyado contra la pared. No lloré. Simplemente lo dejé escapar, un suspiro largo y constante, como si años de ruido salieran de mí todos a la vez. No hubo más furia. No hubo más culpa. Solo quietud. El silencio después de una tormenta que duró toda la vida. Saqué mi celular y revisé la grabación. Sus voces eran claras, cada acusación, cada sollozo, cada tono de superioridad herida. Guardé el archivo. Lo llamé Límites 17 de abril de 2025. Sabía que tal vez nunca lo necesitaría. Pero el solo hecho de que él existiera me hacía sentir segura. Por la tarde me paré junto a la ventana, observando Seattle bañada por la luz dorada del atardecer. Los coches circulaban por la calle de abajo.
La gente pasaba con tazas de café, perros, maletines, cada uno con su propio mundo privado. Y me pregunté cuántos de ellos ya se habían enfrentado a la misma elección. Entre sangre y dignidad. Entre ser amado con condiciones y estar en paz solo. Respiré profundamente. Afuera, la ciudad continuaba. Y nadie sabía que en un apartamento silencioso sobre la calle, una familia se había desmoronado sin un solo grito. Vertí el resto del té en el fregadero y cerré los ojos. Por primera vez en años, el futuro no le dolía. Llené la taza con más agua caliente y dejé que el té reposara sobre la mesa. El teléfono celular iluminó la oscuridad del departamento, docenas de notificaciones destellaban como faros de culpa. Mensajes de Amanda, de mi madre, incluso de familiares que no había visto en años. Todos con el mismo tono: avergonzaste a tu madre. Estás haciendo sufrir a la familia. ¿Quién te enseñó a ser tan cruel? No respondí. Leo cada uno con atención, eliminándolos uno por uno. Con cada eliminación, sentí que me quitaban un peso de la espalda, como si estuviera descargando piedras de una mochila que había cargado durante décadas. Cuando cayó la noche, abrí la ventana. El viento de Seattle soplaba con fuerza, trayendo el lejano olor a granos tostados de la cafetera de abajo. Me quedé allí, mirando las luces de la ciudad bailar sobre el agua, repitiendo todo lo que había sucedido. Habían viajado cientos de kilómetros solo para intentar recuperarme y fracasaron. No los odié. Simplemente sentí pena por la versión de mí que alguna vez creyó que la obediencia y la dedicación comprarían el amor. Mi voz rompió el silencio, baja pero firme en el apartamento vacío. A veces la única manera de ser respetado es dejar de rogar por ello. No fue para ellos. Fue para mí. Cerré la ventana, apagué las luces. En la oscuridad sentí algo raro, una paz que no provenía del silencio de otras personas, sino de que finalmente ya no necesitaba suplicar para ser escuchada. 3 meses después, el otoño llegó a Seattle como un suspiro. El cielo era de un azul profundo, las nubes desfilaban sobre el lago Union como cintas sueltas y por primera vez en años, me sentí vivo, no solo existiendo para complacer. Me mudé a un pequeño apartamento en una calle tranquila cerca de Fremont con un balcón que daba al agua. Todas las mañanas, mientras la luz del sol se filtraba a través de las persianas, abría las ventanas, preparaba mi café y escuchaba el suave ritmo de las olas golpeando el muelle. Ese sonido me calmó más que cualquier sesión de terapia. En Greenpulse Tech, la startup de energía limpia donde había trabajado durante casi 2 años, las cosas iban mejor que nunca. Después de liderar un proyecto de modelización de reducción de emisiones para un complejo industrial en Portland, me ascendieron a jefe de análisis sostenible, un puesto que alguna vez pensé que era inalcanzable. En una reunión de equipo, Lidia, nuestra CEO, una mujer de postura impecable, me miró y dijo: Amelia, eres el tipo de líder en el que la gente confía. No porque grite, sino porque está estable. Sonrisa. Algo dentro de mí floreció quieto como una semilla que finalmente alcanza la luz después de un largo y frío invierno. Comencé a construir un círculo no de sangre, sino de elección. Alena, una antigua compañera de posgrado que ahora trabajaba en una ONG de energía solar, venía los fines de semana con pan tostado mientras yo preparaba sopa de coliflor asada. Hablamos de cosas pequeñas y hermosas, libros que habíamos leído, películas que nos impactaron o cómo mis plantas insistían en crecer en la dirección equivocada de la luz. Marcus, un compañero de trabajo, se convirtió en el hermano que nunca tuve. Me enseñó a poner límites en el trabajo, algo que mi propia familia nunca me había permitido aprender. Una tarde, al recibir un correo electrónico de mi madre con el asunto «Necesitamos hablar», Marcus me miró y dijo en voz baja: «No le debes a nadie tu paz». No respondí. Y por primera vez en mi vida no me sentí culpable. La señora Patel, mi viuda india de 60 y tantos años que vivía abajo, hacía masala chai todas las tardes y a menudo subía con una taza para mí. La primera vez que hablé de mi familia, ella simplemente sonrió, una sonrisa suave y comprensiva, y dijo: «La familia no es donde nacemos. Es donde nos ven con ojos amables». Nunca había oído eso antes, pero cuando lo dijo, algo dentro de mí se suavizó. Quizás habría encontrado otro tipo de familia, no la que me impusieron, sino la que me eligió. Empecé a practicar yoga por las mañanas. Al principio era solo para dormir mejor. Pero con el tiempo se convirtió en un ritual.
Aprendí a respirar profundamente, a liberar la tensión en mis hombros, a comprender que el silencio no es debilidad, a veces es la mayor fortaleza que existe. Por las noches volvía a cocinar. Nada de tazas solitarias de fideos. Preparé lo que me daba placer: pasta con aceite corriente, crema de calabaza, tortitas sencillas con miel. Cuando me sentaba a la mesa, a menudo sonreía para mis adentros: así es como sabes cuidar de ti mismo. Un sábado por la mañana decidí reorganizar el apartamento. Al abrir una caja polvorienta de artículos de graduación, encontré una foto, no la del set, sino una que un amigo había tomado frente al edificio de la universidad. Llevaba una gorra azul, el diploma en la mano y el pelo desordenado por el viento. Mis ojos brillaban, no por confianza, sino porque todavía creía que mi familia estaría orgullosa de mí. Puse la foto en un marco y la dejé en la ventana, junto a un pequeño cactus que había comprado en Pike Place Market. El cactus, con sus espinas afiladas y flores discretas, me recordaba a mí mismo. Debajo del marco deslicé una tarjeta que decía: florece donde ya no te riegan. Por la tarde aparecieron Alena y Marcus. Pedimos pizza, compartimos historias, miramos fotos antiguas. Cuando Marcus vio la imagen de la graduación, se burló. Parece que ibas a conquistar el mundo. Me reí y respondí: tal vez solo estaba tratando de sobrevivir a él. Los tres nos echamos a reír y luego nos quedamos en un cómodo silencio. Al cabo de un rato, Alena comentó en voz baja: ya no hablas de hombres. Miré hacia el lago Union, donde la puesta de sol brillaba sobre el agua, y respondí: porque dejé de vivir dentro de mi propia cabeza. Pasó el tiempo y las viejas heridas empezaron a cerrarse. No porque los haya olvidado, sino porque dejé de pincharlos todos los días. A veces en mi celular parpadeaba un número desconocido o llegaba un breve mensaje de mi madre: tenemos problemas con la casa. Llámame. Por favor. Lo leí, lo guardé y seguí adelante. Sabía que si regresaba, perdería aquello por lo que había trabajado tan duro para encontrar, la quietud dentro de mí. Ahora elegí la serenidad antes que la obligación. Una noche, mientras ordenaba mi escritorio, encontré un papel arrugado que había escrito el día que fui al banco a hablar con el señor Díaz. La libertad no es venganza. Es claridad. Alisé los bordes y lo fijé con alfileres en la pared, junto a una foto mía, Alena y Marcus en un viaje a Oregón, los tres parados en la cima de una montaña, con el pelo alborotado, riendo sin miedo. Mientras la miraba, me di cuenta de algo profundo y silencioso: ahora tenía una familia. Solo que esta vez no necesitaba pedir permiso para pertenecerle. Antes de acostarme, me senté junto a la ventana y observé cómo brillaba la ciudad debajo. A lo lejos, pequeños barcos navegaban por las aguas oscuras, con sus luces parpadeando como luciérnagas. Tomé un sorbo de té y sonreí. Sin ira. Sin tristeza. Solo gratitud. Le había llevado casi 30 años comprender que la vida no se trataba de ser amado a expensas de uno mismo. Se trataba de finalmente permitirte vivir. Los demonios familiares ahora respiraban el mismo aire que esta ciudad, ligero, libre, completo. Ya no era la hija que temblaba ante los portazos. Ya no era la chica que se tragaba las lágrimas mientras firmaba cheques que nunca debería haber emitido. Era Amelia, solo Amelia, con las manos limpias, un corazón tranquilo y un apartamento que por primera vez le pertenecía solo a ella. Cada mueble, cada libro en el estante, cada taza en el armario habían sido elegidos sin culpa, comprados sin deudas ocultas, ocupados sin la sombra de un nos debes. Esa noche, mientras el vapor del té ascendía en lentas espirales, pasé los dedos por el borde del sobre del banco. El papel era grueso, oficial, irrevocable. Ya no había nombres entrelazados con los míos en los contratos, ni firmas mías adjuntas a promesas que nunca debía cumplir. Era como si, después de años de llevar una carga invisible, alguien finalmente hubiera cortado las cadenas y solo entonces me di cuenta de lo pesadas que eran. Marcus llegó más tarde, trayendo un bollo de canela aún caliente de la panadería de la esquina. No preguntó por el sobre que había sobre la mesa. No era necesario. Ya sabía que algunas victorias no se celebran con gritos, sino con el silencio de quien, por primera vez, puede respirar hondo sin miedo a hundirse. «Te sientes más ligero», fue todo lo que dijo mientras partía el pan en dos. Y sonreí porque era verdad.
No era la ligereza de quien gana una batalla, sino de quien, después de luchar tanto, finalmente dejó de ser el campo donde se libraba la guerra. En los días siguientes la vida continuó, no como un río turbulento después de una tormenta, sino como una marea baja que revela una playa que siempre había estado allí, esperando a que la caminaran. Los compañeros de la oficina me saludaron con el mismo respeto de antes, algunos incluso con una mirada más atenta, como si hubieran visto en mí algo que no habían notado, la quietud de quien ya no necesita dar explicaciones. Incluso Lidia, la directora ejecutiva, hizo un comentario casual mientras caminábamos por los pasillos. Últimamente tienes otra energía, Amelia. Tranquilo. Como si hubiera resuelto un problema matemático que nadie más podía ver. No respondí. No fue necesario. Ella ya lo había entendido. Lo único que cambié fue la ruta que tomé a casa. Ahora, en lugar de evitar la calle donde estaba ubicado el banco, caminé tranquilamente, observando a la gente ir y venir, los cajeros automáticos encendiendo sus luces azules. Ya no había un nudo en el estómago, ninguna voz que susurrara, lo descubrirán, aún debes hacerlo. Porque por primera vez no le debía nada a nadie, ni dinero, ni lealtad, ni el derecho a definirme. Una tarde, mientras ordenaba los documentos de la startup en el despacho de mi casa, encontré una vieja foto escondida entre papeles, yo con 16 años, sonriendo tímidamente junto a una tarta de cumpleaños desinflada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Recordé a Amelia, la que creía que el amor se medía en sacrificios, que pertenecer era sinónimo de cancelarse. Guardé la foto en un cajón, no por nostalgia, sino como recordatorio. Nunca más confundir la compasión con el permiso para destruirme. Cuando llegó el otoño, Seattle se vistió de dorado y rojo, y compré una maceta nueva para el cactus de mi escritorio. Esta vez no fue un regalo de disculpa ni un intento de llenar los vacíos. Fue solo un gesto pequeño, intencional de alguien que finalmente entendió que crecer no se trata de dejar atrás, sino de elegir lo que te llevas contigo. Y lo que me llevé fue esto, una taza de té que no compartí, un sofá en el que nadie se sentó sin ser invitado y la certeza de que a veces, lo más revolucionario que puede hacer una mujer es simplemente dejar de disculparse por existir. Hija. Por primera vez viví como realmente era. No para demostrar, sino para existir. Simplemente sé en absoluta paz. Había pasado un año desde el día en que corté todos los hilos que aún me ataban al pasado. El tiempo tiene una extraña forma de curar, no borrando las marcas, sino enseñando que ya no se permite que el dolor dicte tus pasos. Aprendí a vivir despacio, a dejar de reaccionar ante todo, a perderme en las mañanas silenciosas cuando la luz del sol se filtraba entre las cortinas blancas y los gorriones bailaban fuera de mi ventana. Mi vida había encontrado su equilibrio. El trabajo fluía sin problemas, mi salud era sólida y las personas que me rodeaban, Elena, Marcus, la señora Patel, se habían convertido en el tipo de familia que no requiere que uno se pruebe a sí mismo. Boise ya no ocupaba mis pensamientos. Hasta esa mañana de otoño, cuando las hojas se estaban volviendo de un suave color naranja y apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada. Corto, solo una línea, pero suficiente para hacer que mi corazón vacile por un momento. Por David Wilson. Asunto, tu madre. Tu madre se cayó. Está descansando en casa. Te preguntó si estarías dispuesto a hablar. Si no lo haces, lo entiendo. Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo. Sin ira. Sin ternura. Solo una extraña neutralidad, como si aquellas sílabas fueran piedras lisas en el fondo de un río que ya no me llevaba. Había escuchado ese nombre durante casi 2 años sin sentir el agudo escozor que sentí antes. Releí el correo electrónico 3 veces. Allí no hubo manipulación, ni culpas, ni excusas. Solo un mensaje. Normalmente lo ignoraría. Pero esa mañana, por alguna razón, hice clic en responder. Podemos reunirnos donde y cuando prefieras. 3 horas después llegó la respuesta. Deroustey, cerca de la universidad. Mañana a las 14 h. Cerré la computadora portátil. Una sensación extraña se apoderó de mí, no miedo, sino algo entre curiosidad y precaución, como si estuviera a punto de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. Enfrentarse a alguien que te ha roto no es fácil, especialmente cuando has reconstruido tu paz con tanto cuidado. Pero tal vez ya era hora. Es hora de mirar directamente a la parte de mi pasado que más evité,
el hombre que eligió el silencio todos los años que sangré. Al día siguiente, Seattle amaneció bajo una ligera lluvia. Me puse un suéter gris y una bufanda ligera y me dirigí al café. El Roastey estaba en un rincón tranquilo, de esos donde los estudiantes se perdían entre libros y comienzos tímidos. El aire olía a granos tostados y lana mojada, y una vieja melodía de jazz susurraba por los parlantes. Llegué 10 minutos antes y me senté junto a la ventana, con las manos alrededor de un capuchino humeante. Cuando se abrió la puerta, lo vi. Los pasos más lentos, los mechones de cabello más blancos, el rostro lleno de arrugas que nunca había notado cuando era niña. Miró a su alrededor hasta que nuestras miradas se encontraron. Un destello de vacilación. Luego una discreta sonrisa. «Hola, cariño», dijo con voz áspera y baja. «Hola, papá», respondí, más tranquilo de lo que creía posible. Se sentó frente a mí, se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Por unos segundos nos quedamos en silencio. La lluvia caía afuera a un ritmo estudiado, mezclándose con el suave silbido de la máquina de café. Miré su rostro y me di cuenta de que algo había cambiado. No fueron las líneas. Fueron los ojos. Ya no tenían la certeza de quién toma partido. Eran los ojos de un hombre que finalmente entendió lo que había perdido. Se aclaró la garganta y habló en voz baja. «Realmente no sé por dónde empezar. Tu madre se cayó en el jardín. Ya está en casa. No puedo trabajar por un tiempo. Ella no es bueno». Pero cuando despertó, lo primero que preguntó fue si estabas bien. Pensé que debería saberlo. Asentí suavemente. «Estoy bien. Gracias por preguntar, papá». Él asintió lentamente, su mirada vaciló antes de aterrizar en la taza entre nosotros. «Releí algunos de tus viejos mensajes», continuó. «Esa línea, sobre eliminar mi nombre de todos los préstamos. Lo pensé mucho. Me di cuenta de que estaba equivocado al dejar que te trataran así. Sé que tu mamá y Amanda fueron demasiado lejos y yo no dije nada. Ese silencio fue mi mayor error. Me quedé callado. Si hubiera dicho esas palabras hace unos años, probablemente habría llorado. Pero ahora cayeron en una parte de mí que ya no sangraba, sellada por el tiempo y la distancia. Lo miré y le dije con calma. «No necesito una disculpa, padre. Necesito respeto. Como adulto. Como persona. Pasé mi vida tratando de demostrar que no era un desagradecido. Ahora solo quiero vivir sin tener que demostrar nada». Me miró durante un largo momento y luego asintió con voz ronca. «Lo entiendo. Y me alegro de que hayas encontrado tu vida». Hizo una pausa. «Solo quería que supieras que he estado siguiendo tu trabajo. Cuando vi ese artículo sobre el proyecto Green Pulse Tech, me sentí orgulloso. Aunque no tengo derecho a decir eso». Las palabras me tomaron por sorpresa. Una parte de mí quería creer. Otro se retiró. No dije ni sí ni no. Solo sonríe. «Pequeño. Tranquilo. Gracias, papá». Se quedó unos minutos más hablando de Boise, los viejos vecinos, el manzano del patio trasero al que me subía todos los veranos. Luego se levantó y se puso el abrigo. «Gracias por encontrarme», dijo. «No estoy seguro de que tu madre tenga el valor de ponerse en contacto. Pero si algún día quieres, ella estará feliz de escuchar tu voz». Asentí. «Lo pensaré. Pero no puedo prometerlo». Él sonrió casi imperceptiblemente. «Ya es suficiente». Cuando se fue, yo me quedé sentado. La puerta del café se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire que olía a lluvia y café tostado. Vi su figura perderse entre la multitud y me di cuenta de que ya no me sentía enojado. No amor. No odio. Solo una tristeza silenciosa, de esas que se sienten al hojear un libro viejo que ya no tiene el poder de hacerte llorar. Abrí mi cuaderno y escribí una sola línea. A veces la curación no se trata de abrazos y lágrimas. Se trata de verse finalmente a uno mismo después de años de ceguera. Cuando me fui, la lluvia había parado. Los rayos de sol atravesaron las nubes y se extendieron por la acera húmeda. Levanté la cara, respiré hondo y sentí una ligereza indescriptible.
Quizás no todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar una disculpa tardía. Pero lo hice. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Esa noche, cuando llegué a casa, abrí la ventana. El olor a madera mojada llegaba con la brisa. En el estante a mi pequeño cactus le había salido una sola flor blanca. Lo toqué con cuidado y sonreí. Entonces se me ocurrió que algunas cosas todavía pueden florecer, incluso después de haberlas olvidado durante tanto tiempo. Más tarde Seattle quedó bañada por una luz pálida y dorada. El atardecer tardó como si el tiempo mismo no quisiera irse. Me paré en el balcón con una taza de té de manzanilla calentándome las manos, mirando el lago Union brillar con los últimos reflejos del día. A lo lejos sonó una boya y el murmullo de las olas besó la orilla, una suave despedida del domingo. Había pasado casi un año desde aquel encuentro con mi padre y la vida seguía estable. No había vuelto a hablar con mi madre ni me había acercado a Amanda. Pero dentro de mí ya no había ira, solo una quietud plena y tranquila, como el lago frente a mí. Dejé el té sobre la mesa de madera y abrí el portátil. En la pantalla, notas para el nuevo proyecto del equipo, un sistema de monitoreo de emisiones a escala municipal. Rose, nuestra ingeniera principal, había enviado un boceto de la interfaz esa mañana, con un mensaje: creo que esto podría cambiar la forma en que respira la ciudad. Sonrisa. Esto es exactamente lo que necesitábamos, no revoluciones ruidosas, sino cambios que impregnen como el aire, invisibles hasta volverse indispensables. Cerré los ojos por un momento, sentí el viento fresco en mi rostro y supe, con una certeza que no necesitaba pruebas, que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. No por casualidad, no por mérito, sino porque por primera vez, había elegido cada paso de ese camino. Y esa, más que cualquier reconciliación o éxito, fue mi verdadera victoria. Números, gráficos y planos llenaron la página, cada línea llevaba una verdad que ahora entendía en mis huesos: el cambio real no nace del lamento, sino de la construcción silenciosa de lo que aún no existe. Y eso era exactamente lo que había hecho con mi propia vida. Al ajustar una línea de datos en el documento, el celular vibró suavemente sobre la mesa. Una notificación. El nombre en la pantalla me hizo detenerme: Amanda. No recordaba la última vez que me había buscado, tal vez el día que la policía les pidió que salieran de mi apartamento, llevándose los últimos vestigios de una historia que ya no me pertenecía. La pantalla brillaba en el dorado crepúsculo. Dudé, pero abrí el mensaje. Lo siento por todo. Solo 3 palabras. Sin justificaciones, sin excusas poco convincentes, sin súplicas. Los miré durante mucho tiempo, esperando que algo dentro de mí se contrajera, que el viejo dolor resurgiera como una ola. Pero no había opresión en el pecho, ni amargura. Solo una ternura pasajera, tan ligera como el viento que rozaba el porche, tan sutil que si parpadeaba, tal vez no la notara. Sabía cuánto le debió costar eso: orgullo, coraje o, quién sabe, simplemente el cansancio de cargar con un peso que ya no le servía. Y también supe que esas palabras no cambiaron nada. Pero no necesitaban cambiar. Sonreí levemente, dejé mi celular sobre la mesa con la notificación aún encendida, sin tocar, y abrí la pequeña libreta negra al lado de la libreta. Con tinta escribí una sola línea: el perdón no siempre necesita una respuesta. Porque el perdón no se trata de volver a abrir la puerta para que alguien regrese. Se trata de cerrarla suavemente para no tener que mirar más la cicatriz. Cerré el cuaderno y sentí que una calidez silenciosa se extendía por dentro, como si hubiera pasado la última página de un capítulo que durante tanto tiempo pensé que nunca terminaría. Afuera, la noche comenzaba a calmarse. Los rascacielos encendieron sus luces uno a uno y sus reflejos se esparcieron por el lago como miles de espejos rotos. Salí al porche, el viento traía un leve sabor a sal del agua y se enredaba en mi cabello. Abajo el zumbido del tráfico se mezclaba con la música lejana de un bar de la esquina. La vida seguía sin detenerse para nadie, sin esperar a que nadie regresara. Me apoyé en la barandilla y miré la ciudad, la misma que una vez me vio desmoronarse y luego me vio reconstruir, pieza por pieza. Recordé el día que dejé Boise con las manos vacías, con el miedo apretándome la garganta, aferrándome a la frágil esperanza de que en algún lugar, la vida podría ser menos cruel. Ahora ya no buscaba la bondad en los demás. Aprendí a cultivarlo dentro de mí. Cuando el último rastro de luz se desvaneció en el horizonte, sentí una perfecta quietud instalarse dentro de mí.
No necesitaba validación. No necesitaba despedidas. No necesitaba que nadie volviera. Me bastaba saber que había elegido bien. No busqué venganza. No intenté demostrar nada. Simplemente seguí adelante y eso, más que nada, es lo que me hizo libre. Cerré el cuaderno, apagué las luces y dejé que el apartamento se hundiera en la suave penumbra del crepúsculo. Mis pasos eran ligeros sobre el suelo de madera mientras caminaba de regreso al porche. El aire era más fresco ahora, pero ya no me hacía temblar. Miré la línea del horizonte donde el sol había desaparecido detrás de los edificios, y murmuré para mis adentros, no como declaración, sino como aceptación. Pensé que la familia era el lugar al que tenías que regresar. Pero a veces es simplemente el lugar que necesitas dejar para finalmente encontrarte a ti mismo. Cerré los ojos y respiré profundamente, sintiendo el aire salado del lago mezclarse con el mío. En ese momento, ella ya no era la chica que había permanecido en silencio junto a un pastel destruido. Ya no era la mujer que cargaba con el peso del amor condicional. Era simplemente Amelia Wilson, una mujer que finalmente había encontrado el suficiente respeto por sí misma como para elegirse a sí misma. Y cuando la primera estrella titiló en el cielo de Seattle, sonreí en silencio, en paz. No había nada más que decir, porque toda historia, por dolorosa que sea, puede terminar en la quietud. Si eres lo suficientemente valiente como para dejarlo ir.